El que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar. Pericles. Buen día con todos, mi nombre es Pablo Ortiz y en esta ocasión les hablaré sobre la oratoria jurídica. Pero antes de empezar a hablar sobre la oratoria jurídica, les quiero contar una pequeña historia. Bueno, en el año 384, muchísimo antes de que naciera Cristo, nació un niño. Un niño que no se imaginaba que quedaría en la historia como el mejor orador. Estoy hablando de Demóstenes. Bueno, Demóstenes vivió una infancia normal hasta los 7 años, hasta que sus padres murieron. Y ellos dejaron esta herencia a sus familiares y amigos, pero ellos despilfarraron este dinero. Bueno, a los 15 años Demóstenes tenía muy claro qué quería hacer en la vida. Bueno, este quería ser un gran orador, pero era muy tímido, introvertido y lo peor de todo era tartamudo. Bueno, un día se preparó para ir a la asamblea, lugar donde mucha gente se reunía para escuchar a grandes filósofos, oradores y así se entretenía. Bueno, Demóstenes se presentó en la asamblea y comenzó a dar lo que había preparado. Bueno, al momento en que empezó a hablar, se comenzó a olvidar lo que había preparado, comenzó a tartamudear y enseguida la gente lo comenzó a abuchar y a decirle que salga. Después de este mal rato, Demóstenes salió corriendo, asustado por todo lo que le había pasado. Bueno, muchas personas a su alrededor le decían que era posible que fuera un gran orador, si es que se preparaba lo suficiente y aprendía todas las técnicas. Entonces, como él sí quería ser un gran orador, comenzó a tomar muchas medidas. Lo primero que hizo fue raparse todo el cabello, puesto que no quería salir y entretenerse por ahí. Y también que en ese tiempo en Grecia era muy mal visto salir con la cabeza rapada. Bueno, entonces así él estaría encerrado practicando cómo ser un mejor orador. Bueno, lo segundo que hizo fue madrugar todos los días a las 4:30 de la mañana, para así ir a la playa. Se quedaba ahí hasta que el sol saliera. Y cuando el sol estaba saliendo, le gritaba con todas sus fuerzas. Le decía de todo, con la finalidad de tener un mejor tono de voz, puesto que como era tan tímido, tenía un tono de voz muy bajo y esto no le servía para ser un buen orador. Bueno, después comenzó a ponerse piedras en la boca y a leer documentos, con la finalidad de mejorar su dicción. Después, todo esto ya había mejorado, pero quedaba una última cosa. Demóstenes era tartamudo, entonces se le ocurrió algo muy desafiante. Se puso un cuchillo entre los labios y así comenzaba a leer, con la finalidad de quitárselo tartamudo. Pero esto sí funcionó. Después de prepararse muchos meses, todo lo que había hecho había funcionado. Entonces finalmente se presentó a la asamblea llena de personas. Él se paró enfrente de todos y comenzó a dar su discurso. La gente se quedó sorprendida, ya que anteriormente era un chico tímido, introvertido, que hablaba en voz bajita, con miedo, pero esta vez fue un gran maestro de la oratoria. Todos le dieron aplausos. Bueno, así Demóstenes nos deja una gran lección. Es que si nosotros queremos ser los mejores en oratoria, debemos practicar, usar varias técnicas para la oratoria. A continuación les hablaré sobre lo que es la oratoria jurídica y unas cuantas técnicas para poder mejorar en nuestros discursos, en nuestras presentaciones, nuestras exposiciones. Y bueno, entonces, ¿qué es la oratoria? La oratoria es un conjunto de técnicas usadas para conmover, impactar y entretener por medio de palabras a un público. Para tener una buena oratoria se necesita tener un buen lenguaje corporal. ¿Qué es un buen lenguaje corporal? Pues bueno, como en este momento yo me encuentro hablando y moviendo mis manos, expresándome, también es necesario tener una buena postura para así pararnos frente a un público. Bueno, para hablar en público también debemos tener en cuenta que debemos hablar de una manera entendible. Debemos también ayudar a nuestra presentación con
una presentación en PowerPoint, imágenes, ejemplos para que el público no se aburra. También debemos hacer participar al público, o sea, interactuar con el público. Mientras se da un discurso se puede ir haciendo preguntas al público para que así el público no sienta que no le importamos. También, mientras se da el discurso, es importante que se lleve un mensaje. Bueno, el mensaje no es todo lo que se necesita transmitir. También se necesita transmitir las emociones, los sentimientos y, como ya dije, interactuar con las personas. La voz nunca debe ser apagada ni monótona. Se debe jugar con el tono de voz, subir y bajar la voz. Entonces, de esta manera el público se mantendrá atento a lo que decimos. Otra cosa que le acompaña también al discurso es los gestos. Debemos tener una buena expresión en la cara para que así podamos transmitir nuestras emociones. También, si tenemos pánico escénico, debemos prepararnos antes. Un buen tip para el pánico escénico es pararse frente al espejo y hablar. Entonces, de esta manera, así nos sentiremos un poco más seguros. Otra cosa es que al momento que vamos a dar un discurso, es que nunca debemos tener aprendido o memorizado lo que vamos a decir, sino ese momento tratar de improvisar. Por eso, previo debemos leer y tener mucha información para que así no nos quedemos callados. Porque ese momento, así teniendo grabado lo que vamos a decir, se nos puede olvidar. Por eso necesitaríamos improvisar y por eso debemos leer mucho. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y adiós.